Bueno, a ver, yo no he traído ninguna presentación, no me la pidieron, pero sí que, bueno, puedo hacer mi aportación al tema, ¿no? Am, a ver, yo creo que buena parte de, bueno, las dos presentaciones que me han precedido, pues, bueno, creo que han explicado bastante bien lo que es hacer un inventario de caminos, aunque también es cierto que no hay una única forma de hacerlo y tampoco, no solo no hay una única forma de hacerlo, sino que tampoco sabemos muy bien cuál es la forma, ¿no? Porque es algo que todos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, porque no hay escuelas de inventarios de caminos, porque no hay manuales de inventarios de caminos, por lo tanto, pues cada cual pues ha ido buscando sus fórmulas, ¿no? Yo también puedo decir pues que, bueno, si comparáis pues los primeros inventarios que yo hice pues hace pues, más de 15 años, son bastante distintos de los que hago ahora. Incluso os diré que en los últimos 2 años he cambiado de una forma sustancial la metodología de trabajo y lo he hecho en función de justamente de los problemas que me he ido encontrando de índole práctica, ¿no? Yo, a ver, un poco algunas ideas, ¿no? Que creo que son importantes. La primera, en relación a lo que es un camino público, bueno, lo podríamos plantear desde una perspectiva jurídica. Yo creo que es importante tener presente o conocer cuáles son los mecanismos de adquisición de la propiedad que se aplican a los caminos, porque finalmente eso es la esencia de todo cuando vas a juicio, pues si realmente se ha adquirido, el ayuntamiento ha adquirido la propiedad del camino y de qué forma admitida en derecho ha adquirido la propiedad del camino, pero normalmente tampoco se empieza por ahí, ¿no? A ver, una forma que os parecerá un poco tonta, pero o sea, un camino público es, primero, un camino que no nadie te discute. Ese sería un primer punto. Es un camino que nadie te discute, es un camino público porque nadie te lo discute. Y si no es discutido, pues tampoco tienes que llevar a cabo pues, un gran trabajo para demostrar que es público porque simplemente nadie te lo va a discutir. Tú puedes meter en el inventario un camino mal documentado, sin información, pero que es de uso público y que es manifiestamente de uso público y que nadie te lo discute y tú lo metes en el inventario y lógicamente nadie te lo va a discutir. Y por lo tanto no vas a tener tampoco que justificar por qué lo incluyes en el inventario. Ahora, si es un camino discutido, pues la cosa cambia totalmente, porque entonces es un camino público aquello que cuando finalmente vas a juicio, pues el juez te da la razón. Y ahí el planteamiento pues es totalmente distinto, porque ahí sí que tú vas a tener que demostrar que ese camino es público. Y yo lo que sí que os puedo decir es que cuando vas a juicio, que yo voy pues unas cuantas veces cada año generalmente, pues no suelo tener más de 15 minutos para convencer al juez de que ese camino es público o de que el inventario está bien hecho o de que ese camino está bien inventariado. Por lo tanto, tengo unos 15 minutos, bueno, evidentemente toda la documentación que ha aportado previamente, que el juez se habrá leído, si se la ha leído, y finalmente tengo 15 minutos pues, para responder 4 preguntas y defender ese punto de vista, ¿no? Por lo tanto, claro, no puedes estar 2 horas explicando por qué ese camino es público, por qué lo has incluido en el inventario, ¿no? Y ahí pues un poco yo voy también a lo que sería, desde mi punto de vista, el tema más práctico de la cosa, ¿no? Y yo cuando empecé a hacer inventarios, pues, bueno, claro, yo venía de la universidad, era geógrafo, pues tienes tendencia a hacer trabajos de corte académico, ¿no? Has hecho tu tesis doctoral, bueno, pues esto está bien, ¿no? Pero, claro, no hay que perder de vista que el inventario de caminos no es un estudio, o sea, no es un estudio sobre caminos. Una cosa es que haya un estudio por el medio, pero su finalidad no es la de un trabajo académico. O sea, puede parecer ser una forma de definirlo, es lo que la propia ley dice que es el inventario de caminos, es un registro administrativo. O sea, suena así feo, pero es así, es un registro administrativo. Por lo tanto, tú estás haciendo estás elaborando un registro administrativo y que lo tienes que elaborar de acuerdo, además, con los requisitos que te exige la ley, que en realidad son pocos, pero que hay que cumplirlos. Y yo eso lo tengo cada vez más claro, justamente porque el aspecto de la conformidad legal pues es básico para que no te impune el inventario, para no tener problemas.
¿vale? Pues te sacan te encuentras un contrario que tiene el típico abogado, pues que le va el tema de los procedimientos administrativos, y si tú no has seguido exactamente lo que dice el reglamento de los bienes de las entidades locales, que tiene que ser el inventario, pues te lo puede impugnar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que os digo es que, bueno, justamente estos últimos 2 años he cambiado sustancialmente la metodología de trabajo, pues para adaptarla al máximo a lo que dice la ley, a lo que dice la jurisprudencia, precisamente para dotar al inventario de una solidez importante frente a las impugnaciones por vía administrativa o por vía judicial, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley y qué es lo que dice la jurisprudencia? Bueno, la ley básicamente lo que dice es que, como se acaba de decir, que todos los ayuntamientos deberían tener un inventario de caminos, que en realidad no deja de ser un anejo, un anexo del inventario general de bienes, pero lo que tenemos que tener claro es que estamos haciendo una parte del inventario de bienes del ayuntamiento, bueno, y por lo tanto el criterio fundamental de inclusión en el inventario es la titularidad pública. O sea, que esos caminos se van a incluir en el inventario porque se cree que son de titularidad pública. Y ese es el criterio fundamental, es la titularidad. Si crees que es público, tienes que inventariarlo. Si crees que no es público, pues no lo inventarías. Yo el lunes pasado tuve una reunión con un alcalde de un ayuntamiento que vamos a hacer ahora el inventario. Me decía, bueno, pero vamos a meter en el inventario, vamos a hacer en el inventario solo los caminos necesarios, me dice. Y yo le digo, bueno, pero necesarios ¿con qué criterio? Porque, claro, digo, hace 20 años habríamos considerado que los caminos necesarios eran unos. Y ahora pues tenemos otra idea y dentro de 20 años pues pensaremos que los caminos necesarios son otros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo le dije, mire, yo lo que haré, yo le informaré de qué caminos podemos defender que son municipales. Esa es mi obligación. Todo lo que yo creo que es público, que se puede defender que es público, porque finalmente, si es que ir a juicio, pues a veces me encuentro con ayuntamientos que tenemos que valorar, cuando tenemos una alegación, por ejemplo, pues si un camino determinado lo mantenemos o no en el inventario. Pues ¿cuál va a ser el criterio de si lo mantenemos o no? Pues si realmente creemos que vamos a poder defender que es público o no. Porque claro, si creemos que no vamos a poder defender que es público, pues apaga y vámonos, no perdamos ni el tiempo ni el dinero del ayuntamiento. Punto. Ahora, si creemos que sí que podemos defenderlo, pues a capa y a espada, pues hasta el final, ¿no? ¿Vale? Pues eso sería un poco la forma de proceder. Bueno, cuando analizas la jurisprudencia sobre los inventarios de caminos, dice en primer lugar que es un registro administrativo. Ahí las sentencias pues, son un poco contradictorias, ¿no? Porque hay sentencias que dicen, mira, como que solo es un registro administrativo que por sí mismo no prueba la titularidad pública ni tampoco tiene valor constitutivo de la propiedad pública, pues casi puedes hacerlo como quieras y meter ahí lo que te dé la gana. Hay sentencias que casi dicen eso, ¿no? Pero luego hay otras sentencias que dicen lo contrario, que son la mayoría y lo que dicen fundamentalmente es que el inventario tiene que estar técnicamente fundamentado. O sea, que no puede ser arbitrario. Aquí, lógicamente, los criterios pues, pueden ser opinables. O sea, yo como técnico pues tengo mis criterios de lo que yo creo que convierta un camino en público o cuáles son los elementos que para mí son suficientes para que yo lo incluya en el inventario. Pero lo importante es que yo tenga un criterio que esté fundado técnicamente y que lo aplique. Y un criterio que además tiene que basarse en indicios, que eso también es muy importante. Lo que dicen las sentencias es que el inventario, como que no prueba que el camino sea público, tampoco se le exige al inventario una prueba acabada de la titularidad del camino para incluir a dicho camino en el inventario. O sea, bastan los indicios. Lo que dice la jurisprudencia es que el inventario tiene que estar técnicamente fundamentado y que la inclusión de los caminos al inventario tiene que basarse en indicios suficientes de titularidad pública. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo inventariar en base a indicios que demostrar realmente que un camino es público. O sea, pues yo tengo toda una serie de cartografía histórica como la que se ha estado analizando mostrando hace un momento
Y en base a esta cartografía, bueno, pues yo determino pues, que un camino determinado, que me sale una serie de mapas históricos, pues es el camino real de tal punto a tal punto. Y en base a eso lo inventario, lo meto dentro del inventario. Lo voy a inventariar. Ahora, si me piden, demuestra que este camino es el camino real que va de tal sitio al otro, entonces el trabajo es otro. Es otro. Y ahí es donde entran las pruebas periciales, que es lo que yo hago. O sea, a ver, yo dedico pues una página en el inventario pues a decir que ese camino es el camino real de no sé qué, pero si me piden que lo demuestre, le dedico 30 páginas o 40 páginas o 50 páginas o las que necesito. Es una cosa muy distinta. Y por lo tanto, cuando yo hago el inventario, no estoy haciendo el trabajo de demostración de todos y cada uno de los caminos que voy a meter en el inventario, ¿no? Estoy haciendo un trabajo que es mucho más general, que es mucho más superficial, que se basa en indicios, eso sí, en indicios suficientes, en indicios razonados, en indicios que tienen una fundamentación técnica, pero no es una prueba de titularidad pública. Pero eso es muy importante, porque luego cuando te van a llevar a juicio, claro, si te llevan a juicio por el inventario, te van a llevar a juicio en primer lugar por la vía del contencioso administrativo. Porque lo que te van a decir es que ese camino no debería estar en el inventario. Por lo tanto, lo que te están diciendo es que el inventario está mal hecho, ¿no? Tú no has hecho bien tu trabajo, ese camino lo has metido en el inventario y no tenías que meterlo en el inventario. Y eso te lo van a impugnar por la vía del contencioso administrativo. Pero claro, en la vía del contencioso administrativo, si nos atenemos a las sentencias que os comentaba, la jurisprudencia, como que lo único que a mí me van a pedir es si yo he actuado con un buen criterio técnico en base a indicios suficientes, yo solo tengo que acreditar eso. Yo no tengo que demostrarle al juez que el camino es público. Lo que le tengo que demostrar es que yo tenía los indicios suficientes y que he hecho el razonamiento técnico adecuado para incluir ese camino dentro del inventario. Y con eso basta. Y con eso ganas la sentencia, y hasta ahora las hemos ganado todas. Esa sentencia no va a dictaminar que el camino es público. Lo que va a decir es que el inventario está bien hecho y que por lo tanto el ayuntamiento a partir de ahí puede actuar como si ese camino fuera público, porque lo dice el inventario. Pero no está diciendo que el camino fuera público, es una sentencia del contencioso administrativo. Pues hace poco estuvimos en un caso de estos, justamente con un camino de ronda, un camino que pasa junto a la playa, y me acuerdo, el juicio hubo sobre todo dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que me hizo la juez fue si había tenido en consideración los títulos de propiedad. Y que en definitiva no dicen nada, o sea, no hay ninguna información sobre los caminos, que ese es el argumento fantástico de los propietarios, de que mi escritura no dice nada. Y justamente no dice nada, o sea, no aporta información. ¿Cómo voy a valorar la ausencia de información cuando yo sí que tengo toda una serie de información que estoy aportando conforme ese camino es público, ¿no? Vale, esa fue la primera pregunta y un poco es justamente de ahí que sale ese artículo que tenéis en el dossier que os han preparado. Pues hay un artículo mío sobre los títulos de propiedad y justamente ese artículo surge de esa pregunta, ¿no? Pero la otra cosa que me insistían muchísimo era si yo... Querían que yo dijera que había inventariado el camino porque en el catastro salía como camino de titularidad pública. Y como que el catastro, efectivamente, pues no tiene valor de prueba de la titularidad real, de la titularidad dominical, pues ellos querían que dijera, pues yo lo he puesto en el inventario porque en el catastro sale como camino de titularidad pública. Pero yo nunca dije eso, lo que dije es que el catastro, pues yo como geógrafo, para mí es una fuente documental, es una fuente cartográfica, que yo analizo, que yo interpreto y yo saco mis conclusiones. Y ese camino es público, en este caso concreto, pues no porque el catastro diga que es público, sino porque lo que dice el catastro, y ese es el dato geográfico relevante, es que es el camino de la costa. Y es público porque es el camino de la costa, no porque el catastro diga que sea público o no. Bueno, por la vía contenciosa administrativa, pues el juez nos dio la razón. Pues hace unos meses repetimos el juicio por la vía civil, claro, porque el propietario pues no se quedó contento con la sentencia. Y ahora estamos pendientes de resolución, no sabemos cómo, no tenemos sentencia todavía, por lo tanto el año que viene os lo diré, cómo fue el juicio por la vía civil, pero fue un juicio muy interesante, la verdad. Pero
yo os comentaba todo esto porque, en definitiva, yo en estos últimos años, cada vez más, en donde pongo el énfasis en el inventario, es en la justificación técnica, ¿eh? Y también en la documentación, ¿eh? Pero sobre todo, pero claro, la documentación no es... Hay que tener en cuenta que no es un tema puramente de ir sumando artículos y mapas y fuentes documentales, sino que sobre todo todas las fuentes documentales tienen que estar al servicio de la interpretación de esas fuentes documentales, ¿eh? Porque finalmente yo nunca digo que un camino es público pues porque me sale en un mapa tal o en un mapa cual, porque finalmente, a ver, los caminos, hay un aspecto que nunca tenemos que olvidar, que es que los caminos son unas infraestructuras, son unos objetos de naturaleza funcional, existen porque sirven para algo o porque servían para algo si hablamos de caminos históricos, pero tienen o tenían una utilidad determinada y esa es la clave, o sea, tienes que ponerte en el lugar del usuario de ahora o de cuando sea, ¿no? Pero tienes que ponerte en el lugar del usuario, porque un camino no es simplemente una raya en un mapa, o sea, un camino tiene una utilidad, sirve para algo, sirve para ir de un sitio a otro. Eso es lo fundamental. Y ahí la distinción entre lo que es público y lo privado se basa en primera instancia entre lo que está al servicio de un particular y lo que está al servicio de la colectividad. Ese es el tema clave. Porque si un camino realmente tú lo analizas y ves que es un camino claramente de uso privativo de un señor, pues porque es el camino que va, yo qué sé, a su pozo, o el que va a su cuadra, o el que va a su campo, pues al final tienes que dar razón, ese camino es suyo, porque es un camino que nace, existe, para satisfacer una necesidad específica pues, de un propietario dentro de su finca. Y yo he hecho dictámenes periciales en los que he llegado a la conclusión pues, que un camino era privado, porque también los hay, y por lo tanto, pues es así, ¿no? Un camino público, en cambio, es un camino de uso colectivo. Y ese uso colectivo ya va a tener una relación muy directa con, básicamente, con las formas de vida de la gente, ¿eh? De la gente de ahora o de la gente de antes. Y ahí, por lo tanto, es muy importante conocer la historia económica del territorio en el que estás trabajando. O sea, qué se dedicaba la gente, por lo tanto, cuáles eran las necesidades de movilidad, a dónde iban, para qué caminos utilizaban, porque finalmente eso es lo que vas a tener que acreditar frente a un juez. O sea, este camino es público no porque me salga en ese documento concreto, en ese otro documento concreto, no, es que toda esa información que tú vas recogiendo y que vas poniendo en común, finalmente lo que te está explicando, lo que te permite es caracterizar a ese camino. Es decir, este camino pues existía para esa finalidad colectiva y por lo tanto de ahí se infiere el uso público, que es la madre de los huevos, el uso público, que no es un camino de uso privativo, sino que es un camino de uso público. Y luego, pues la segunda parte del tema, si hablamos de caminos históricos, es la inmemorialidad, porque finalmente el título de adquisición de la propiedad es el uso público desde tiempo inmemorial, por lo tanto tienes que acreditar las dos cosas a la vez, el uso público y el carácter inmemorial de ese uso público. Y a partir de ahí, juez, si lo ha entendido bien, pues hace su trabajo y emite su sentencia, ¿eh? Pero ahí es a donde vas, ¿no? Pero lo digo también porque, y con eso terminaré, no es lo mismo prepararse para un juicio del contencioso que para un juicio de la vía civil. Porque, y lo vuelvo a repetir, si lo que te han impugnado es el inventario por la vía del contencioso, a ti te basta con decir, con explicar que has hecho tu trabajo bien hecho, básicamente, ¿eh? En cambio, si te van por la vía civil, pues la cosa es más complicada. O sea, y yo recomendaría siempre a un ayuntamiento que si le impugnan algo o le impugnan un camino por la vía civil, pues que no se quede satisfecho solo con el inventario. O sea, entonces lo mejor es hacer una pericial. O sea, una pericial ya específica para realmente recoger de una forma lo más exhaustiva posible pues toda la información que realmente permite acreditar y demostrar, porque finalmente un dictamen pericial sí que el objetivo es establecer una prueba pericial y por lo tanto tú tienes ahí sí que demostrar que ese camino es público con los argumentos que creas convenientes, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco una reflexión en voz alta de
de cómo yo me he ido planteando pues, el trabajo y en esta época más reciente, ¿no? Sobre todo. Y eso pues, ha repercutido finalmente pues, en unos inventarios pues, quizá más, en un sentido son más austeros, ¿no? O sea, más como registro administrativo, se ciñen más a lo que dice la ley, a lo que dice la jurisprudencia. Sobre todo en la introducción les pongo mucho menos rollo. Pues al principio como que no había manuales, como el libro este que hicimos, y todo el mundo iba muy perdido, pues en el inventario poníamos una introducción pues que era casi como un manual de caminos, ¿no? Pues finalmente decidimos que eso pues no era necesario, ¿no? No era necesario porque ya teníamos el manual publicado, no era necesario porque entonces te venía un abogado y te impugnaba toda esa parte que no tiene nada que ver y te buscaba los 3 pies al gato, y después no le des tampoco margen de maniobra. Por lo tanto, pues hagamos un documento más ceñido con lo que te exige estrictamente la ley, pero en cambio muy potente desde el punto de vista de la justificación técnica de la inclusión del camino alimentario. Y ese, yo os digo que en este momento es el punto fuerte de mis inventarios, lo que sobre todo allí es donde pongo la parte más importante de mi trabajo. Y ya está.